Imaginémonos un mundo más justo. Total, soñar no cuesta nada, por ahora. Comenzar un nuevo año desafía imaginarse qué es lo que vendrá prontamente. Ciertamente, cualquier idea sobre el futuro inmediato lo interpela a uno a poner fin en un momento a la fantasía construida, para intentar pasar de la imaginación a la realidad. Por cierto, a partir de un razonamiento mental y de nuestras propias experiencias, tendemos a idealizar un mundo perfecto, un mundo justo. Y claro, no se puede concebir en la cabeza de ningún ser humano un mundo perfecto si a este no le antecede algo esencial, cuál es lo justo. O dicho de otra forma, nada puede ser perfecto si quebrantó la justicia. Entonces, idealicemos un Chile perfecto, un Chile justo. Imaginémonos un solo sistema de salud público, gratuito, humano, gentil, limpio, acogedor. Ese ideal se logra con personal bien pagado, con jornadas laborales de no más de 30 horas semanales, con un número suficiente para atender las complejas y múltiples contingencias de quienes demandan atención en salud. Y por supuesto, con infraestructura moderna, acorde con los nuevos requerimientos, con instrumental clínico flamante y con insumos suficientes para la atención que demanda la población. Imaginémonos un solo sistema previsional, público, que garantice pensiones de vejez, de sobrevivencia, de invalidez, cuyo monto de las pensiones sea suficiente para atender los diferentes eventos que ocurren a la persona cuando se halla en esa etapa de la vida, que le permita vivir en condiciones de absoluta dignidad. Imaginémonos un sistema educativo público, gratuito, laico, con profesores y asistentes de la educación bien remunerados, con infraestructura acorde a la importancia que merece la educación, con salas de clases bien equipadas, con tecnología actualizada que acompañe las estrategias pedagógicas, con un estatuto reglamentario que ponga en el centro al educando y al educador, de forma que el reconocimiento social que merece el profesional que ejerce la labor pedagógica recupere su prestigio y el respeto que la sociedad le adeuda, con preocupación principal en las primeras etapas de escolarización, cuyo currículum académico debe ser fruto de un amplio debate entre toda la comunidad educativa. Imaginémonos un plan habitacional que promueva la integración social, que garantice el equipamiento necesario para las comunidades y las haga armónicas con el medio ambiente y el entorno que precisan los seres humanos para un buen vivir. Ello supone diseñar estrategias de construcción que valoren el espacio público de forma tal permitir la libre circulación e integración de las personas, poniendo fin a las políticas segregadoras de hacinamiento que tanto daño vienen causando a la vida, a la estética y al urbanismo de las ciudades. La imaginación e idealización perfecta de estos 4 derechos, salud, pensiones, educación y vivienda, arrancan de una experiencia concreta, forman parte de una demanda masiva que se representa mentalmente como un desafío a alcanzar y, como se dijo, debe estar precedida para que sea perfecta de lo justo o de la justicia. Entonces, imaginémonos un país ideal, justo, ahora en alusión concreta a la justicia. No más clases de ética, delincuentes de cuello y corbata detrás de las rejas, empresarios que se coluden para estafar a la ciudadanía también, prisioneros, políticos que utilizan recursos públicos para fechorías, también debiesen ser destituidos de inmediato. El cohecho debe ser fuertemente castigado, no solo con la pérdida del empleo público a perpetuidad, sino también con penas ejemplares de pérdida de libertad. Los empresarios, siempre los grandes, que evaden impuestos, que sobornan a jueces, que sobornan a políticos y a funcionarios públicos y que de esas prácticas espurias aumentan su riqueza, deben ser castigados severamente con la confiscación de su patrimonio. ¿De qué vale privarlos de libertad por un tiempo si todas sus fortunas conseguidas ilícitamente las siguen manteniendo? La corrupción no surgió en estos años, es de larga data. Se podría decir que es consustancial al capitalismo. Sí, pero la corrupción también existió en el medioevo y también en el largo periodo de la esclavitud. Entonces, la corrupción es consustancial al Estado, a esa forma organizacional fundada en clases sociales, donde siempre hay una, pequeña en número,
pero determinante en el control social que ejerce con la otra, la mayoritaria. Sin embargo, la corrupción adquiere relevancia en determinados momentos de la historia. Ha habido momentos que el nivel de descomposición es tan grande que no solo han caído gobiernos, sino imperios. En el caso chileno, la corrupción también es de larga data, aunque en este último periodo ha sido más descarada y ha ido acompañada de mucha impunidad. Y eso es lo que fastidia, lo que agota y enerva a quienes atónitos observan este panorama. Por ello, comenzar el año imaginándonos un país mejor, un mundo mejor, debe ser sobre la base de que estos sueños estén precedidos también de un imaginario ideal, perfecto, impoluto. La experiencia nos dice que sí es posible. Chile tuvo hace medio siglo atrás derechos garantizados, accedió como nunca a grados cada vez más importantes de justicia civil, de justicia penal y también de justicia social. La seguridad social, la educación y la vivienda fueron derechos que se ejercitaron, fueron de menos a más, había que mejorarlos, jamás eliminarlos como lo hizo la tiranía de la mano de muchos civiles que hoy aún permanecen encaramados al poder sin aún rendir cuenta de sus fechorías. Entonces, soñemos con un mundo mejor, pues como se ha dicho, soñar es gratis, eso sí, no por mucho tiempo. Hay que despertar a la realidad, pues el tiempo apremia. El derecho a soñar no podemos perderlo, y solo será así cuando esos sueños o parte de ellos los hagamos realidad. Entonces, manos a la obra. En este 2025 que recién comienza, convirtamos en realidad los sueños de un mundo más justo y menos corrupto. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social. Estamos en la 7ª temporada de Debate Social, en su primer capítulo del año 2025. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del fanpage canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campanita para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores de nuestros interesantes invitados. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en la difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, un comentario muy breve que lo hemos estado repitiendo programa tras programa, tiene que ver con la huelga Celulosa Arauco, que continúa. Empresa del grupo Angelini, uno de los grupos más millonarios de nuestro país, que entre otras cosas se financia también con plata de los fondos de pensiones del mundo del trabajo. Empresa que se ha negado a recibir al sindicato de la planta Valdivia de Celco, Celulosa Arauco. El grupo Angelini es, digámoslo claramente, el peor patrón del año 2024. Casi un mes de huelga, 300 familias pasaron unas tristes fiestas de fin de año y fiestas de Navidad. Antar Chile, presidente Roberto Angelini. Roberto Angelini Rossi en el lugar 1845 de la revista Forbes, con un capital que se indica como 1,8 millones de dólares o 1,8 billones, dependiendo del país en que nos encontremos. Basa su fortuna en las inversiones del grupo Copec, centradas en energía y recursos naturales. Por su parte, Patricia Angelini Rossi ocupa el puesto número 2223 con una fortuna estimada en 1,4 billones de dólares. Con su riqueza también proveniente de los negocios forestales y energéticos del grupo Angelini. Según Forbes, la empresa Copec, Celulosa Arauco y Constitución, Copec, Abastible, Metrogas, Corpesca, entre otras. Bueno, queremos enviarle un gran saludo desde la Radio Universidad de Chile a los trabajadores que resisten, luchando por derechos fundamentales, derechos que desgraciadamente muchas veces la soberbia, la intransigencia patronal impide y obliga a los trabajadores a ejercitar este derecho tan importante como es la huelga. Bueno, tenemos dos grandes invitados, así que vamos a un corte musical con un tema muy vigente de nuestra compatriota Mon Laferte, la democracia. Y volvemos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de fanpage de @canal.social. Hoy estamos con la abogada Javiera Aravena, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional y actual estudiante de doctorado en Derecho en la misma universidad. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Y con el economista Claudio Lara Cortés, quien se ha especializado en política de desarrollo y planificación social, magíster en ciencia económica de la Universidad de Gales y en economía política de la Universidad de Middlesex, Inglaterra. No sé si está bien pronunciado. Bueno, bienvenido Claudio también a nuestro programa de debate social. Y para esta evaluación del 2024, que terminó ya hace pocos días atrás, sería interesante ver las proyecciones que se vierten sobre este nuevo año que se inicia. Así que para ambos, una pregunta central, yo diría, para comenzar. ¿Podríamos darnos una visión general y personal de lo mejor y lo peor que tuvo el 2024? Y tanto en materia jurídica como en materia económica, en materia política, por supuesto, y bueno, y las perspectivas. No sé, partimos... De lo más importante a lo menos importante. Bueno, mira, en materia laboral, que es quizás con el espacio donde siento que tengo más propiedad para hablar, creo yo que hay dos cuestiones. La primera es evaluar un gran problema que tenemos hace tiempo y que debiese ser urgente para todos los actores sociales, para todos los operadores jurídicos y políticos, ¿no? Y es la eficacia de las normas laborales de protección. O sea, tú no sacas nada en el caso que hubiera leyes que fuesen perfectas en materia de protección, que sabemos que no es así, si no tienes un Estado que vele por el cumplimiento de las leyes, por la fiscalización, es bien difícil evaluar positivamente esto, que por supuesto excede a este gobierno, pero por otro lado, la ley de presupuestos, por ejemplo, no se dio el presupuesto necesario para hacer operativa la ley Karim, por ejemplo, que es un tremendo problema. Entonces, creo yo que en materia de eficacia de las leyes es una cuestión trascendental, porque precisamente tiene una dirección del trabajo colapsada, donde además la mayoría de los problemas terminan judicializándose. En Santiago hay un atraso feroz en la materia. O sea, si no necesitamos un tercer tribunal laboral, sino esta cuestión es pérdida de protección y eficacia de los derechos de las y los trabajadores, porque en este caso particularmente, si la ley llega tarde, básicamente no llega. Claro. O sea, después y por otro lado, está la dimensión colectiva, ¿no? Pues de eficacia y oportunidad también, porque si no hay negociación colectiva. Por supuesto, o sea, donde más se cometen lesiones de derechos para las y los trabajadores son precisamente durante la relación laboral. Y ahí tú necesitas al Estado en un escenario donde el sistema de relaciones colectivas está diseñado para que el sindicalismo sea débil. Entonces, ahí donde tienes un sindicalismo débil, el Estado cobra aún mayor importancia en la protección de los derechos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también está la dimensión colectiva, ¿no? Que es bien importante porque ante la pregunta de diagnosticar o un balance, tú tienes que decir, bueno, se han modificado los principales ejes del plan laboral en materia de derecho colectivo, que es lo que una sociedad democrática debiese tener, fortalecer sindicatos, promover la negociación colectiva en todos los niveles. Entonces, lamentablemente, esos pilares todavía no se reforman y eso es un problema porque tienes la actividad sindical sujeta solo al nivel de empresa, paralelismo sindical, competencia y básicamente un sindicalismo completamente intrascendente. Entonces, el diagnóstico lamentablemente no es muy bueno, pero por otro lado también hay cosas positivas que quizás voy a permitir, sí, voy a callar un ratito. Lo vamos viendo. Claudio, ¿qué opinión tienes tú respecto de si es posible un balance del 2024? Sí, mire, bueno, los balances se hacen fundamentalmente teniendo dos criterios claves, ¿no? O sea, uno es lo que proyectó el gobierno el año anterior, que es lo que perseguía para este año, y la otra cosa es colocarlo en el contexto de la propia realidad y cómo ha operado la economía en particular, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, claro, el balance no es muy positivo porque el gobierno, el Banco Central, incluso proyectaron tasas de crecimiento mayores que las que existen, o sea, lo que se está logrando hasta ahora, ¿no? O sea, tenemos los datos hasta noviembre y por lo tanto va a ser imposible lograr ya cumplir con las proyecciones que se tenían, ¿no?
Ahora, el dato de noviembre tiene que ver con el IMACET, que da cuenta de los principales elementos que hacen al indicador de crecimiento de la economía, y fue de 2.1, para algunos fue muy buena noticia porque superó todas las expectativas del mercado, como llaman, en el sentido de que varios estimaban un crecimiento de solamente 1,7, 1,8, y esto llevó al gobierno incluso a ser bien arriesgado y decir de que estábamos en una etapa lo dijo ayer, en una etapa de normalización, ¿no? O sea, ¿pero normalización de qué? No se entiende de qué están hablando, ¿no? O sea, por lo tanto, la economía chilena va a crecer máximo 2.2%, eso es la La estimación. proyección para el 2025. Para este No, año. para el 24, 24. ya, perdón, perfecto. O sea, va a cerrar la economía con Sí. 2.2, ¿no? Y para el próximo año se proyecta una cifra más o menos similar, ¿no? O sea, 2.3, 2.4, ¿no? Ahora, esto, claro, uno puede tener también balance que son a veces medio complicados porque un balance solamente mira el año anterior como punto de referencia. Sin embargo, uno debería colocarlo en un contexto más amplio en el sentido de qué ha pasado con la economía chilena en los últimos años, Claro. y particularmente en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que hace este 2,2% eventual que se va a lograr este 2024 es simplemente una continuidad o un reforzamiento de una tendencia ya que viene del año 2014 de estancamiento de la economía, ¿no? De estancamiento de la economía. Entonces, si miramos cuánto ha crecido la economía desde ese periodo hasta ahora, ha sido 1.9, ¿no? Ahora Claro, con promedio, el sí. 2.2 podríamos llegar casi al 2%. Ok. Y esa es la razón del por qué se habla ya de una economía del 2%, ¿no? Así es. Bueno, el estancamiento tiene consecuencias concretas para el mundo del trabajo, aumento del empleo informal, debilitamiento, deterioro de los salarios producto de la inflación, pérdida de salarios justamente porque las negociaciones colectivas no responden a los requerimientos del mundo del trabajo. Y aquí quiero hacer una pregunta para que podamos intercambiar opiniones. No es solamente una mirada jurídica o económica, sino que yo diría más bien una mirada política, que tome en cuenta ambos factores, tanto jurídicos como económicos, y que tiene que ver con un tema central que, bueno, aprovecho de informar a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Estamos con Claudio Lara, economista, y con Javiera Aravena, abogada. Ambos, bueno, fueron y son. Claudio es asesor de la Confederación de Sindicatos Bancarios del Sistema Financiero. Hasta hace poco Javiera también era asesora y por lo que sabemos va a volver a ser asesora de la Confederación. Así que, bueno, se entiende el tema del trabajo. La conquista de la negociación colectiva ramal, que es un tema que se puso en boga este año, el 2024, particularmente por la Confederación de Sindicatos Bancarios, es un objetivo que busca mejorar las condiciones laborales y garantizar los derechos de los trabajadores. Tiene que ver un poco con lo que decías tú, Javiera, romper este cerco, esta prisión sobre la cual está prisionero el mundo del trabajo, que es en el marco de la empresa. Y la negociación colectiva ramal se ha mostrado ser la herramienta más eficaz para justamente corregir esa distribución regresiva. Eso, bueno, Claudio puede abordarlo. En cuanto a las expectativas políticas para el 2025, y esa es la pregunta, ¿creen probable ustedes que el gobierno impulse un tipo de iniciativa, un tipo de negociación en este último año de gobierno? Lo que yo tengo entendido es que existe un proyecto de ley. Sí, hace tiempo ese proyecto. Hace tiempo, sí. claro, y que se va a presentar. Ahora, la idea es que no se presente tan cerca del término del gobierno, que eso igual sería bastante decepcionante, pero hay que tener en cuenta que acá la derecha económica está muy cómoda con el status quo en materia laboral. De hecho, si tú te das cuenta, no piden nada, porque ya lo tienen todo a su favor. Entonces, en el caso de la y los trabajadores, en materia colectiva, sabemos que el poder de la y los trabajadores es el poder colectivo. No existe poder individual, ni de negociación, ni autonomía de la voluntad, etcétera, salvo casos excepcionales. Entonces, la negociación colectiva es una herramienta. Antes de ser un derecho, es una herramienta para obtener derecho. Es un derecho para obtener derecho. Entonces, aquí es bien interesante porque yo recuerdo que apenas se enunció el tema de la negociación colectiva, en la época en que este señor, ¿cómo se llama? Francisco Covarrubias,
estaba en este programa Tolerancia Cero Sí. de la nada. O sea, yo creo que básicamente obedeciendo, no sé, no sé cuáles serán sus jefes. El actual pero rector de la Adolfo Ibáñez. el actual rector, claro, dice, bueno, y habla de la negociación colectiva como un instituto anacrónico, como básicamente como una pieza de museo. Y es bien interesante disputar esa idea, porque la verdad es que las democracias que nosotros admiramos tienen negociación colectiva y por sobre la empresa, porque es precisamente fuera de ese espacio donde y los trabajadores efectivamente pueden negociar. Sobre todo salario mínimo a propósito del impacto de la economía. Exacto. Y tener a los actores sociales interactuando entre sí, que es algo que nosotros debiésemos abrazar en el sentido de una democracia más pluralista, que acoja la conflictividad también, porque se modula y se institucionaliza el conflicto. Sí. ¿Qué te parece a ti desde otra perspectiva el tema de la importancia que tiene la negociación colectiva, particularmente, no solamente como una herramienta de mejoramiento de la distribución del ingreso, sino además también como una herramienta de reactivación económica para romper con esta tendencia que ya lleva 10 años? Porque hay que romper con la lógica de quienes dominan la economía hoy día, estas concepciones monetaristas que más bien colocan el acento en el equilibrio fiscal, controlar el gasto, controlar la inflación, pero nunca ver la otra mirada, es decir, reactivar la economía a partir de generar actividad económica. Sí, mira, yo creo que lo fundamental es colocarlo tal cual lo decía en la opinión anterior, en perspectiva de esta fase larga de estancamiento. De crecimiento lento, de estancamiento, ¿no? ¿Por qué razón? No, porque ahí estamos hablando de que el problema fundamental de la economía chilena, o como incluso el Banco Central lo opinó en su último informe, es el talón de Aquiles de la economía chilena, ¿no? Y cuando hablamos de tasa de inversión, no solamente dice relación con inversión en medios de producción, en maquinaria, instrumentos de trabajo, etcétera, sino que igualmente inversión en fuerza de trabajo, en empleo, ¿no? Entonces, en ambos ítems, se podría decir, está el debe de la economía chilena, ¿no? Y en forma muy grave, porque son fenómenos que vienen incluso de antes de los 10 años últimos que estamos hablando, ¿no? O sea, la falta de inversión viene del año 2000 casi, ¿no? Y el tema del empleo, igual cosa, ¿no? Porque lo que estamos hablando acá no es que no crezca la contratación de fuerza de trabajo, sino que ese crecimiento de la fuerza de trabajo que había en estos últimos 10 años ha sido mucho más lento que el crecimiento de la fuerza laboral, ¿no? O sea, que la fuerza de trabajo en general, ¿no? O sea, por lo tanto, no es capaz de absorber la mayor cantidad de personas que se van incorporando al mercado laboral, ¿no? O sea, eso es lo grave del asunto, ¿no? En esas condiciones, obviamente, son las peores condiciones para negociar colectivamente, ¿no? O sea, porque es una situación que se traduce en mayor desempleo en general, en un deterioro de la economía y del empleo en particular. O sea, me refiero al tema de los altos niveles de informalidad que hay en el país, bueno, etcétera, ¿no? Y todo eso, claro, hace más difícil, primero, organizarse en sindicatos y, en segundo lugar, de negociar colectivamente, ¿no? Ahora, el tema, creo yo, clave que apunta a esto, o sea, tiene que ver igualmente con la estructura de la economía chilena, ¿no? O sea, una estructura muy oligopólica, muy centralizada. Yo creo que una de las estructuras más centralizadas que hay en el mundo. O sea, por el tamaño de la economía, o sea, la economía chilena está muy, muy concentrada. Si uno empieza a ver cualquier sector de la economía, y va a identificar 2, 3, 4 empresas como máximo las que dominan cada sector, ¿no? Y por lo tanto, tú tienes al frente pequeñas empresas, pequeños sindicatos debilitados, etcétera. O sea, por lógica, uno entenderá de que la organización mayor de los sindicatos, la unificación de la negociación en los ramales en este caso, ayudaría tremendamente en eso, ¿no? Ahora, claro, como estamos yo creo que en una posición en medios caníbales de algunos empresarios, voy a decir algunos empresarios, se hace difícil, ¿no? Porque obviamente los gremios empresariales han respondido tajantemente que se oponen a una negociación ramal, ¿no?
Pero ese es el punto, creo, fundamental de cómo enfrentar este alto nivel de concentración, porque esto mismo, este fenómeno es lo que retarda el crecimiento, ¿no? O sea, porque por lógica, cuando tú dominas un mercado tan fácilmente, llega un momento en que no tienes los incentivos necesarios para invertir. Entonces, es una explicación del por qué el nivel bajo de inversión que hay en el país, Un ¿no? círculo perverso esto. Exactamente. Entonces, como decías tú, yo creo que la negociación ramal puede ir rompiendo esa lógica de la centralización o concentración y en consecuencia abrir el espacio para otro tipo de actividades económicas también, ¿no? Yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? Bueno, Quisiera agregar algo, sí, pero sí, es que eso inmediatamente. está súper vinculado a lo que está hablando Claudio, y es que primero es un hecho, la derecha en Chile es muy cavernaria, y en ese sentido se va a oponer a cualquier, obstaculizar cualquier cambio que suponga otorgar más poder a la y los trabajadores, y por otro lado, lo que permite, porque la negociación ramal hoy sigue siendo una novedad, las personas en general, la audiencia Poco probablemente no conocen, está sí. familiarizada con lo que significa, entonces, piensa tú lo que significaría que ante una realidad donde hay empleo precario, ¿para qué descontemos la informalidad? Sino que el trabajo asalariado dependiente. Imagínate lo que significa que independiente de si eres un trabajador suministrado, si eres un trabajador subcontratado, tú negocias los mínimos salariales según tu oficio o tu profesión. Imagínate cómo cambiaría la situación. Entonces, no digo cuánto cambiaría la situación en materia salarial, pero sí estamos negociando mínimos que principalmente benefician a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en desmedro en relación, no solo... O sea, están completamente fragilizados, ¿no? Como ¿para qué decir materia de salud, educación, pero además con sueldos bajos. Entonces, la implicancia que tiene la negociación colectiva no solo tiene un factor democratizador, sino que tiene implicancias las condiciones materiales de la vida de los trabajadores. Sí, bueno, esa es yo diría una conclusión casi categórica de lo que ocurre en el marco de las relaciones laborales. Cada vez hay una tendencia mayor a precarizar el empleo, pero esto también se corresponde un poco con lo que decía Claudia, esta tendencia ya de largo plazo, más de una década que venimos enfrentando un decrecimiento sostenido. Y justamente se habla mucho por parte del ministro de Hacienda y todos los ministros de Hacienda hablan lo mismo, se necesita inversión en este país, es tremendamente importante mejorar las pensiones, pero transferir parte importante de los salarios al mercado de capitales, fortalecer el mercado de capitales, porque de esa forma se financia la inversión del gran capital. Pero nosotros lo que observamos en la práctica, en los hechos, es que justamente no ocurre eso porque Chile se ha convertido, a diferencia, yo diría casi la gran mayoría de los países de América, no digo América Latina, América, en un país absolutamente de servicios. Un país que tiene un desarrollo en la minería, en la gran minería, y fundamentalmente un país de servicios. No hay inversión en nuevas fuentes de empleo que generen valor agregado al trabajo. Y por lo tanto estamos frente a un círculo perverso, muy perverso, porque los sectores de más dinamismo en la economía son los que tienen mayor rentabilidad y por lo tanto están en condiciones de incorporar tecnología en sus procesos productivos, por lo tanto desplazan, destruyen fuerzas productivas, destruyen trabajo, destruyen empleo. Sea el fenómeno, el comercio lo estamos viendo, en el sistema financiero, en las telecomunicaciones, en el transporte, cada día demandan menos trabajadores. ¿Por qué? Por la tecnología. Y como es un país donde no se generan nuevos puestos de trabajo, estamos frente a una situación perversa. No sé si comparten este juicio que quizás la primera es la revolución industrial, en la mitad del siglo XIX, o siglo XVIII, perdón, los trabajadores se enfrentaron a interrogantes muy complejas, parecidas a las que tenemos hoy día, con una salvedad, que no es una pequeña salvedad, que las fuerzas productivas estaban creciendo, se desarrollaron en ese periodo y por lo tanto hubo mucho empleo, se empezó a generar empleo. Pero ahora estamos viviendo la etapa contraria, en esta última etapa de la revolución tecnológica. ¿Qué opinión les merece esto? Si lo han pensado ustedes desde sus disciplinas, porque hay que imaginarse también un mundo donde el empleo tenga prioridad respecto del interés del capital.
Sí, Porque si mire, necesitamos ¿inversión para mm, qué? Hay que preguntarse, cuando Mario Marcel y el séquito de monetaristas que le persiguen a ella, los anteriores ministros de Hacienda, repiten el mismo discurso, este axioma. Se necesita inversión porque la inversión genera crecimiento, y si hay crecimiento hay empleo, y si hay empleo hay mejores salarios. Mentira, ese axioma está demostrado que no es mm, efectivo, que no es cierto, porque aquí se ha producido eso. Por ejemplo, cuando se privatizaron en el gobierno Ruiz Tagle la sanitaria, el agua, se dijo, a ver, la misma tesis, el mismo axioma. ¿Qué produjo en términos prácticos? Se privatizó una industria, una empresa pública, se aumentaron los servicios a los usuarios, se despidieron más de 2.000 trabajadores. Ese es el resultado. Y nunca más se tuvo rentabilidad. Siempre pasó con CAP bajo la dictadura, con la compañía Cero del Pacífico, hoy día está desapareciendo. ¿Qué te sí, dice mira, eso, yo creo Claudio? que ese es un tema tremendamente relevante, ¿no? O sea, discutirlo y tomar posición, ¿no? Y que está vinculado necesariamente, creo yo, con lo que hablábamos antes, ¿no? La negociación ramal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay dos cosas que, a mi entender, ¿no? Son las grandes debilidades de los ingenieros comerciales en Chile. Que vamos a discutir otra vez si hay economistas o no hay economistas. Yo creo que faltan economistas en Chile que no, en realidad no existen. Eh, pero ese es otro tema, ¿no? O sea, lo digo por lo siguiente, ¿no? Uno, porque esta gente tiene una mirada estrictamente nacional, ¿no? O sea, de economía nacional. O sea, por lo tanto, todo ocurre de la cordillera hacia adentro, ¿no? Y es la incapacidad de ver lo exterior, ¿no? O sea, lo global, ¿no? O sea, y tampoco hay que verlo, porque lo global se ha insertado en el mismo Chile. O sea, en nuestro país ya tenemos las grandes marcas, las grandes tiendas, etcétera. Entonces tampoco se necesita mucha audacia para hacerlo, ¿no? Pero esa incapacidad de insertar la economía nacional dentro de un marco internacional o dentro de un escenario internacional es grave, ¿no? O sea, para mí entender es grave dado la característica de la economía chilena, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con esta idea de lo que algunos economistas denominaron una economía del lado de la oferta, ¿no? O sea, muy preocupados de la oferta. O sea, en otras palabras más simples, esto quiere decir la preocupación fundamental es la empresa y la inversión que hace la empresa. Y cómo la empresa se apoya en capital financiero o en mercado de capital, etcétera, ¿no? Pero deja de lado o desconoce absolutamente el otro lado. O sea, que lo que yo produzco tengo que venderlo en el mercado y en consecuencia requiero que esa demanda se incentive y crezca al menos al mismo nivel que está creciendo la producción, ¿no? O sea, incluso dentro de una lógica de mercado uno podría decir debería haber una confluencia entre oferta y demanda, ¿no? O sea, por lo tanto, esta mirada tan estrecha, tan pobre, paupérrima de la economía del lado de la oferta, eh, hoy día se enfrenta a estos problemas, porque ¿qué es lo que uno podría incluso hacer la síntesis y decir, mira, han tenido éxito el modelo en Chile porque han logrado reducir al mínimo el costo de la fuerza laboral, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia de ese logro, ¿no? Que dejas sin mercado a la propia economía chilena, ¿no? O sea, por lo tanto, si una economía quiere seguir creciendo, desde el lado de la oferta, la única posibilidad es el mercado externo. Pero también el mercado externo hoy día se encuentra con grandes límites. En estos momentos, el año 2024, la economía internacional estaría creciendo 2,9, o sea que es un crecimiento muy, muy Muy bajo paupérrimo, históricamente. claro. Entonces, eso afecta a los países que exportan, porque que su principal vocación es la exportación, ¿no? Chile O sea, por lo tenemos. tanto, es el grave problema, ¿no? O sea, en consecuencia, uno debería, en cualquier mirada progresista o crítica, debería incorporar ambos elementos, ¿no? O sea, oferta y demanda. Y dentro de esa lógica cabe lo de la negociación ramal, ¿no? O sea, porque una manera de imponer, si tú quieres, en los hechos, la necesidad de incrementar los salarios para que se traduzca una mayor demanda de la Demanda, claro. gente,
es la negociación ramal, ¿no? O sea, por lo tanto, la negociación ramal empalma muy bien en una mirada más amplia, ¿no? Mira, qué bien, interesante ese razonamiento, Javiera. ¿Qué te dice? Porque compartimos el diagnóstico, tenemos un análisis descriptivo relativamente similar desde distintos ángulos que la miramos, pero no se avanza. Entonces, desde el derecho, a ver, y eso sería importante, tú eres joven, ¿cómo resolver este tema? Para nuestros auditores colocar preguntas, Claro, igual, sí, no, es muy difícil. sí, quiero decir, pero, claro, primero no estoy a la altura de la solución y soy pero bastante incompetente sobre la materia, pero no, sí, creo que hay que mirar la experiencia, seguir, no hay que inventar la rueda, ¿no? Como, claro, seguir aquí. claro, o sea, en Chile antes de la dictadura tú tenías, cuando había despido colectivo de más de 10 trabajadores en la empresa, tú tenías que negociarlo con el sindicato. El Ministerio de Economía. Entonces, ahora, por ejemplo, ya, no vayamos lejos, el sector financiero, la banca. O sea, a propósito de la automatización y la introducción de inteligencia artificial en la gestión de la entrega de servicio y la planificación, hay despidos masivos. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Y no es, por supuesto que no es una realidad nacional, es una cuestión a nivel mundial. La pregunta es cómo lo afrontas. A propósito del empleo, ¿no? Esta política, no, ya no es derecho al trabajo, es derecho al empleo, porque en verdad lo que importa es la empleabilidad independiente de los salarios. Entonces yo creo que hay experiencias comparadas para mirar y negociar planes de retiro, reconversiones en oficios de los trabajadores. Probablemente tú no vas a evitar el despido masivo, pero sí otorgar a los trabajadores a través de su organización colectiva, validarlos como interlocutores, no solo como quienes padecen estos cambios, sino que también configurar planes. Eso es lo que yo veo desde el derecho. Creo que es imposible detener esto, pero sí otorgarles el valor que tienen en el sentido de su aporte a la economía. Y por otro lado está todo vinculado, porque después, ¿qué tienes? Trabajadores como sin o sea, sin como competencias para cosas que no sean su trabajo anteriormente especializado, entonces precariza su empleo. Entonces, a propósito de las bajas pensiones, ¿a cuántos abuelos y abuelas tú los ves trabajando en el aseo, etcétera? O sea, tiene un montón de consecuencias bien perniciosas socialmente. Y creo que eso supone, ante la incorporación tecnológica, que nadie podría estar en contra del desarrollo de la tecnología, porque siempre supuestamente se parte de una premisa que la tecnología viene de alguna forma a suplantar trabajo que el hombre no debiera hacer, que el hombre y la mujer no debiéramos hacer, pero con beneficio claro hacia los mismos trabajadores, hacia el hombre y la mujer. Sin embargo, aquí quienes incorporan tecnología siguen intensificando el trabajo, siguen manteniendo las mismas jornadas tediosas, agotadoras de los trabajadores. Entonces, esta idea que se plantearon muchos sindicalistas a comienzos del siglo pasado, incluso a mediados del siglo antepasado, respecto a la jornada laboral es fundamental. Eso supone además tener un sindicato más potente. Entonces, claro, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, porque tenemos que partir por alguna parte. El sindicalismo chileno efectivamente está sufriendo un deterioro muy grande en su capacidad de aglutinar, en su capacidad de movilización, pero creo que tenemos que a lo menos plantearnos la idea de avanzar en esa dirección y que la tecnología sea un aliado del mundo del trabajo, lo que supone además bajar fuertemente la jornada de trabajo. Esto que bajó a 40 horas no es absolutamente ninguna solución, hay que seguir bajando la jornada laboral de forma tal que el empleo que se genera permita usar puestos de trabajo a quienes están hoy día desempleados. Pero además hay que garantizar derechos fundamentales. O sea, si la gente que pierde el empleo tiene que tener derecho a las pensiones, derecho a la salud, derecho a los, valga la redundancia, derecho a los derechos que ya habían sido garantizados, como bien decías tú, antes de la dictadura y que desgraciadamente perdimos y no se ven aún posibilidades de restituir. Bueno, yo quería llevarlo a un tema que dentro de este mismo contexto, un tema político. El 2024 hubo crisis, una crisis muy profunda en algunos aspectos de la seguridad social, que están vinculados y se mantienen. Pero no solamente la seguridad social, que son una de las causas fundamentales de lo que fue la revuelta de octubre del año 2019. Se conmemoraron en octubre pasado ya 5 años. En educación, en pensiones, en salud y en vivienda. 4 de las demandas más importantes de la sociedad chilena.
que cruza transversalmente ya a lo que se conoce como clase media, a los sectores medios, de ingresos medios, medio alto incluso, en todas las necesidades sociales que el Estado desde la dictadura viene desconociendo y las enfrenta vía subsidios. Recordemos que para el primer proceso constituyente lo que se puso en el centro del debate fue justamente acabar con el Estado subsidiario y pasar a constituir un Estado garante de derechos. Recordemos eso para nuestros auditores porque la memoria es tremendamente relevante. Bueno, pero ¿qué sigue ocurriendo hoy día? Traspaso de platas públicas a la empresa privada para su solución. El caso más grotesco, el caso de las ISAPRES, que teniendo un fallo de la Corte Suprema, el gobierno, el Ejecutivo podría haberse escudado en que había un fallo, un poder totalmente distinto y haber dejado que esto feneciera de una vez por todas. Bueno, pero se salvaron en una ley corta. Y una solución descarada para los usuarios, porque finalmente no solamente se les dio un perdonazo, sino que además se acabó con los excedentes en una ley corta y hoy día a la gente le están subiendo las prestaciones, entonces es francamente una burla. Y esto también está pasando en las pensiones, se sigue con la lógica de subsidiar una industria privada. Un solo dato que es relevante, el 88,12%, el gasto total en pensiones hoy día, incluyendo el bono por hijo, el bono de reconocimiento, el pago que se le hace a las Fuerzas Armadas, el pago que se le hace al antiguo sistema previsional, al IPS. Todo eso, la PGU también, por supuesto, significa un costo para el Estado del 88,12%. O sea, el Estado está financiando finalmente las pensiones. ¿Quién les dice eso a ustedes respecto a lo que tenemos enfrente, Claudio? Porque es un problema político finalmente, un problema evidentemente financiero, económico, pero se traduce en un problema político toda vez que está cercenando, conculcando derechos. Y a este ritmo, la perspectiva de salir de esta crisis económica que venimos sufriendo en los últimos 10 años y quizá un poco más, no se le ve salida. Sí, mira, sobre el sistema de pensiones, yo estoy convencido de que esto nació mal, ¿no? O sea, por lo tanto, ha vivido crisis permanente y no solamente crisis permanente, sino que más grave cada vez más, ¿no? O sea, por lo tanto, como decía alguien, estamos con un sistema que está prácticamente en la UTI. Ahora depende del gobierno si lo salva o no lo salva, ¿no? Pero esa es la situación, ¿no? ¿Y por qué digo que esta es una cuestión ya más histórica que viene de 1980 con la famosa ley 3500? Porque en ese entonces lo que se hizo fue, en realidad, pasar de un sistema que era de reparto presuntamente, o sea, que buscaba al menos una lógica de reparto, y por lo tanto estaba basado en una alianza tripartita de empresarios, Estado y trabajadores, Claro. y cada cual aportaba a las pensiones. Pasamos a un sistema en que el Estado se deshace de esa responsabilidad, renuncia a esa responsabilidad y también hace renunciar al empresario y hace caer todo el peso de las pensiones en los propios trabajadores, ¿no? Y ahí nace la famosa capitalización individual, ¿no? O sea, por lo tanto, tenemos un traslado del riesgo que llaman algunos desde el Estado de los empresarios a los propios trabajadores, que asuman todo el riesgo los trabajadores. Claro. Ahora, el tema es que eso suponía igualmente, bajo una lógica económica, de un trabajador que estaba en pleno empleo, un trabajador estable y un trabajador que ganaba un buen salario, ¿no? Son las tres condiciones básicas para un sistema que pudiera teóricamente sostener un sistema de tal manera, ¿no? Que está expresado claramente en el ladrillo, ¿no? Sí. El famoso librito de los Chicago Boys, ¿no? Bueno, sin embargo, eso no ha sido así hasta ahora, incluso yo creo que es peor hasta que los años 70, o sea, el mercado laboral me refiero, y por lo tanto un mercado laboral que es imposible que sostenga un sistema que te reclama cada vez mayor exigencia, ¿no? Ahora, la otra cosa que habría que resaltar es el aspecto más bien político, ¿no? O sea, en el sentido que yo hablaba de la triple alianza esta que dio base también, sobre todo en Europa, a los sistemas de bienestar. Fue una alianza política y tenía igualmente un fundamento económico, ¿no? O sea, el fundamento keynesiano, este fundamento del salario como cuestión fundamental,
y se traducía en el pleno empleo, ¿no? O sea, en esta Claro. lógica del pleno empleo. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Ninguna de esas cosas, ¿no? Y por lo tanto, peor aún, como fue un sistema impuesto a sangre y fuego, no hay ninguna alianza política que lo sostenga. O sea, por lo tanto, hoy día me llama la atención que algunos se espanten de la polarización en Chile. Pero ¿qué polarización si un sistema que se impone de esa forma genera y es fuente de polarización Claro, desde el inicio? permanente. Entonces, Exacto. en ese plano no hay ninguna posibilidad de llegar a un Así acuerdo. es. Entonces, a no ser que alguien conceda en absoluto, como se pretende a veces ahora, se puede llegar a acuerdo, pero en otras Ni un condiciones. peso más a la AFP es lo que dije. Sí. ¿Qué opinas tú, Javiera, sobre este tema? Sí, sobre el tema de pensión y seguridad social, yo creo que yo tengo más preguntas que hacerte a ti como experto en la materia. Sin embargo, destacaría dos cosas. Primero, que no es baladí, no es superflua la ilegitimidad democrática tanto del sistema de pensiones como del plan laboral. O sea, hay que tener en cuenta que solo se puede imponer un sistema así a través de una dictadura letal. Entonces, eso hay que traerlo a colación siempre, porque pareciera que se olvida, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, a propósito de la pregunta esta, yo creo que hay un enmascaramiento, hay una ficción ideológica tan fuerte con este tema de las pensiones. O sea, la pregunta de esta típica encuesta no es esta idea, ¿no? Este eslogan de la plata es mía. O sea, como lo que queremos es mejorar las pensiones. Y si hay fórmulas que además dan en el mundo civilizado, ¿no? En los capitalismos que garantizan derechos sociales que Chile admira, el modelo admira, debiese mirar esa allá. Y hay solidaridad y en ese sentido creo yo que hay acá el triunfo ideológico en relación a esta idea del dinero que se ahorra, efectivamente. ¿Cómo no vamos a aceptar que la plata es tuya si acá ni siquiera el empleador aporta? O sea, Claro. es de tu salario que te quitan. Entonces eso me parece importante destacar, pero no sé, pues en relación a este tema del proyecto de ley de pensiones, mi pregunta hacia ti es como ¿qué es lo que detiene o qué es lo que te parece a ti más positivo o negativo? Porque la reforma de pensiones se ha tomado la agenda legislativa completa, ya no estamos hablando de otros temas que no sean eso. Sí, bueno, el tema de las pensiones es complejo porque al parecer podría haber un acuerdo, pero ese acuerdo supone transferirle más salario al mercado de capital, es decir, seguir fortaleciendo y consolidando un modelo absolutamente fracasado en materia de pensiones. Y eso es inaceptable porque se dijo durante la campaña, antes, durante y después, de que el sistema de FP iba a desaparecer, iba a ponérsele fin. Y sin embargo, todo da cuenta de que hay una negociación que va a fortalecer a las AFP porque le va a transferir más dinero. Eso es inadmisible, impresentable, inaceptable. Creo que tendríamos más tiempo para poder abordar el tema. Una última pregunta, porque estamos en el tiempo de medio minuto, Claudio, y medio minuto, Javiera, por favor. ¿Cuál es la visión que vaya a suceder con Hermosilla? El caso Hermosilla no logramos darle tiempo. El escándalo, la corrupción y la impunidad que hay en este país. ¿Qué te dice eso para el año 2025, Claudio? Muy breve, por favor. No, yo creo que la política y en consecuencia también los tribunales están contra la pared, ¿no? Y están obligados yo creo que a usar el caso de Hermosilla como chivo expiatorio. Exactamente, como chivo expiatorio para resolver algunas cosas que impactan a la propia Corte Suprema, ¿no? Y Perfecto. lo que van a hacer, a mi entender, es aglutinar algunas causas que están separadas hasta ahora y las van a llevar en el mismo sentido. Ok. Javiera, ¿qué te parece a ti eso? Sí, me parece que es un tema gravísimo en el sentido que acá lo que está en juego es la fe pública. O sea, estamos hablando de una cuestión que pone en jaque o pone en juego a todo el sistema. Me parece lo más relevante. Menos de 30 segundos. Qué bueno. Bueno, Claudio Lara, economista, Javiera Aravena, abogada, dos profesionales que han sido asesores de la Confederación de Sindicatos Bancarios y el Sistema Financiero. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la Que invitación. antes de despedirnos, bueno, como siempre, un gran saludo al pueblo palestino que lucha, nuestro repudio, nuestro rechazo al criminal
quizá uno de los más salvajes del último periodo, Netanyahu, que ojalá sea apresado, sea sometido y sea castigado como se merece. Así que toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino que resiste y que lucha por mantener la paz ante la agresión tan criminal de este sujeto y de este régimen político en Israel. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, a las 16 horas.